Raymond Cattell nació el 20 de marzo de 1905 y falleció en 1998. Hijo y nieto de ingenieros, tuvo 2 hermanos y fue un brillante estudiante. Él a los 9 años tuvo que vivenciar la Primera Guerra Mundial. Esto lo ayudó a madurar en su muy corta edad. Fue un psicólogo británico sentado en Estados Unidos y se centró en el estudio de la personalidad y la inteligencia, proponiendo la existencia de la inteligencia fluida y otra cristalizada. Se trata de uno de los psicólogos más famosos del siglo XX, debido a su gran productividad literaria, 55 libros y más de 500 artículos, y haber realizado o participado en la realización de al menos 300 pruebas psicológicas de uso frecuente. Este autor entiende la personalidad como el conjunto de aquellos elementos que nos permiten comprender y anticipar las formas en las que las personas actuarán al enfrentarse a situaciones específicas. La unidad mínima de análisis de personalidad es el rasgo, el cual hace referencia a características y tendencias relativamente permanentes en el comportamiento. Para darle una dimensión cuantitativa al análisis de los rasgos de personalidad y determinar sus principales características, Cattell utilizó la metodología del análisis factorial. De esta forma, llegó a agrupar los rasgos de personalidad en 3 grandes categorías. Rasgos temperamentales. Este tipo de rasgos son innatos y suelen heredarse de una generación a otra. Son la base del comportamiento individual. Rasgos aptitudinales. Son rasgos relacionados con las habilidades y las destrezas, y de acuerdo con Cattell también son susceptibles de ser heredables. Rasgos dinámicos. Esta categoría hace referencia a los factores motivacionales del comportamiento, son dinámicos, fluctuantes y contingentes. Cattell definió 16 factores básicos de la personalidad. Cada uno de ellos fue identificado con una letra. A partir de estos, creó su famoso test, que aún hoy en día se aplica con diferentes propósitos. Veamos cuáles son los factores de personalidad definidos por este extraordinario teórico. Los factores A, B, C y E en la teoría de la personalidad de Raymond Cattell corresponden a afectividad, razonamiento, estabilidad y dominancia. Los factores F, G, H e I corresponden a impulsividad, conformidad grupal, atrevimiento y sensibilidad. Los factores L, M, N y O corresponden a suspicacia, imaginación, astucia y culpabilidad. Los factores Q1, Q2, Q3 y Q4 son rebeldía, autosuficiencia, autocontrol y tensión. Todos estos factores son los que mediría el test de Raymond Cattell. Las puntuaciones en estos factores nos permitirían trazar el perfil de personalidad de la persona que ha respondido el test. Actualmente, dicha prueba, conocido como el 16PF, se utiliza con mucha frecuencia para los procesos de selección de personal que realizan los departamentos de recursos humanos. Para poder entender un poco más el contexto acerca de la teoría, les vamos a relacionar un ejemplo de en qué consiste, cómo se aplica y en qué campo se usa el test de los 16 factores de la personalidad o el 16PF. Este test es utilizado frecuentemente por las empresas por parte de los psicólogos organizacionales para la selección de nuevo personal. Adicional a ello, se utiliza para la orientación profesional, el asesoramiento matrimonial o como apoyo estudiantil para nuevos colegas psicólogos. El cuestionario no es cronometrado y tiene instrucciones sencillas y directas, por lo que requiere una supervisión muy mínima al momento de realizarlo, y se emplea un tiempo aproximado de 35 a 50 minutos aproximadamente. Hay gente que puede emplear un poco más de tiempo debido a que puede releer nuevamente las preguntas. Y como lo mencionaba anteriormente, actualmente este test se utiliza más que todo al momento de hacer la selección de personal en una empresa, debido a su gran efectividad al momento de dar respuestas y para también tener mayor precisión al momento de eh, ubicar la persona nueva que llegó
y si es apta o no para el cargo que se está necesitando. Cattell define los rasgos como tendencias relativamente permanentes a ciertas relaciones que son unidades estructurales básicas de la personalidad y predicen la conducta de una persona. Consideraba que existían rasgos comunes entre los individuos y utilizó el análisis factorial. Los clasificó en varios sentidos: rasgos comunes, rasgos únicos, rasgos de capacidad, rasgos de temperamento, rasgos dinámicos, rasgos superficiales, rasgos fuertes, rasgos de la constitución y rasgos modelados por el entorno. En la teoría de Allport, los rasgos son características distintivas que siempre rigen la conducta y varían según la situación. Los rasgos se miden sobre un continuo y están sujetos a influencias sociales, ambientales y culturales. A diferencia de Cattell, Allport creía que los rasgos de cada persona eran únicos e individuales. Los clasificó en rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Por otro lado, para Sigmund Freud, la teoría de la personalidad se basaba en la lucha entre los impulsos destructivos y la búsqueda de placer de los seres humanos. Su teoría también decía que la personalidad es el resultado de la forma en que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y externos, y así marcaba cómo cada uno se desenvuelve en lo social y en lo personal. Con ello, expuso 5 modelos para conceptualizar la personalidad, que son el topográfico, dinámico, económico, genético y estructural. Estos 5 modelos pretendían dar forma a un completo esquema en el que se podían articular la personalidad de cada uno de nosotros. Las críticas de la teoría de Cattell, en la cual pues se conoce en el modelo econético, que pues totalmente no ha sido aprobado, pues referente pues al papel y a los factores ambientales que no se incluyen en la predicción de la conducta. También cabe resaltar que la teoría ha generado relativamente una poca investigación debido a su lenguaje técnico. Claro, evidentemente pues los factores que son totalmente independientes, que no van a conocer como tal la conducta, que por lo generalmente pues son distintos. También cabe resaltar que el AFE es una técnica objetiva general que depende de la inserción de ciertas pues decisiones pues referente pues a la teoría en la técnica extracción tomadas por cierta investigación. Cabemos resaltar que la varianza explica como un factor aislado que nos da a conocer así sucesivamente el proceso de la igualdad. No básicamente y no referente a esto, dice que no se puede como esforzar el tema del modelo y por eso es que no ha sido contrastado empíricamente.